れではアイスボール10層。 De repente Ryo se da cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Un sujeto le dice que no era el más allá y le confiesa que desde hace mucho tiempo que no recibía visitas, para luego contarle a Ryo que estaba allí ya que perdió la vida en un accidente. Ryo le pregunta si él se trataba de un dios, pero este le dice que no y que le responderá a todas sus preguntas. Empieza con que es un ángel, y Ryo quiso llamarlo en ese momento Mikael. Ese momento era un recuerdo de cuando Mikael lo envió a ese mundo. Este le dijo que solo lo mandaron a darle la bienvenida a ese mundo, por lo que podía hacer lo que quiere en él. Ryo en ese momento pidió tener una vida tranquila y alejada. Mikael le contó que ese mundo era conocido como Fi, y se trataba de un mundo de magia y fantasía. El elemento que le fascinaba era el agua, y como lo pidió será enviado a un bosque donde puede estar tranquilo. Le preparó una cabaña con comida para 2 meses, además de una barrera para que las bestias no se acerquen. Ryo no entendía cómo podía leer la escritura de todos esos libros, pero eso era algo bueno para él. Comenzó a practicar para ver qué tanto podía hacer. Se dio cuenta de que solo debía imaginárselo sin recitar un hechizo. A pesar de lo que creía, no tenía nada especial su magia, y solo podía invocar agua fría, ya que su mundo antiguo intentó sin éxito hacer fuego para calentar el agua. Usó inteligentemente el sol para ello, y aprovechando se dio cuenta de que no puede congelar el agua. Aún así pensó que debía ser más técnico a la hora de hacerlo, y una vez que pone su cerebro a trabajar funciona su idea. Usó el hielo como lupa y así iniciar el fuego, para luego por fin darse un baño caliente. Sabía que ese mundo era más difícil por lo poco moderno que era. Dedujo que antes de que se acabe la comida debía comenzar a cazar, aunque le preocupaba que hayan bestias cerca. Para seguir con su idea de una vida tranquila debía iniciar esforzándose para tenerlo todo. Comenzó a practicar su magia de ataque, y a pesar de que veía que no era tan fuerte pensó que con algo se iniciaba. Ryo le preguntó esa vez a Mikael cómo usar la magia, y este le respondió que solo debía visualizar la magia con su elemento. En su intento ya pudo conseguir algunos resultados, no tan buenos pero satisfactoriamente que lo alentaban. El agua estaba compuesta de oxígeno. Él le recordó eso, y lo usa para crear hielo simplemente del aire. Eso no me lo esperaba. Intentó lanzar el hielo pero este se cae de inmediato, por lo que entendió que mientras más sólido más costaba lanzarlo. Se dio cuenta de que faltaba mucho para poder luchar con ello, y en vez de rendirse comenzó a practicar para un día lograrlo. Varios días después, solo había conseguido multiplicar la cantidad, pero seguía sin poder lanzar el hielo. No tenía mucha maná, por lo que debía descansar cada cierto tiempo, aunque como no había avanzado mucho la comida se estaba terminando, por lo que debía cazar con lo poco que podía hacer. En su camino consigue cuarzo, por lo que podía hacer chispas para crear fuego sin magia. Lastimosamente se encuentra con un jabalí gigante, y al verlo no podía moverse, aunque cuando este quiso atacarlo lo hizo en el último momento. Tuvo la idea de llenar de hielo el suelo, y con una trampa pudo acabar con él, para luego ver en su libro que era la bestia más débil de todas. Tengo miedo en este momento. Los dragones son la bestia más poderosa de ese mundo, y ese libro advierte con huir apenas vean uno. Otras bestias eran los diablillos, demonios que aún han sido derrotados por humanos. Para tener variedad fue a buscar frutas que sean comestibles. En ello es atacado por una bestia alada que podía cortar el aire. Ryo lo estudió antes por lo que sabía lo peligroso que era, y que tenía que hacer algo pronto para no darle ventaja. Al igual que como hizo antes, usó una estrategia para hacerle una trampa, aunque este seguía con vida y se va. De tanto que huyó pierde la ubicación de su cabaña, y mientras la buscaba se encuentra con un jinete sin cabeza. Los días pasaron después de eso y luchó con varias bestias en su camino, y eso causaba que subiera su experiencia en batalla. Esos jinetes son llamados Dullahan, y como no tenía de otra tuvo que pelear contra él, a pesar de saber que era más fuerte que él. Ryo con la espada que consiguió lucha contra él, sin embargo le era imposible encestar un ataque. El Dullahan terminó haciéndole perder el equilibrio, hasta hacerle ver que no ganaría. Ryo entendió que ese Dullahan quería entrenarlo, por lo que iba cada noche a pelear contra él. Este para su sorpresa también podía usar magia de agua. Le regala su espada y le hace aprender a envolverla en dicho elemento. Se vuelve a encontrar con aquella bestia alada, pero como la nota diferente supo que había evolucionado. Era más fuerte, y su magia de aire era más agresiva, y era más rápida ya que usaba el aire a su favor. Esta grita y de repente un rayo es lanzado donde Ryo estaba hace un segundo. Su bastón es destruido, por lo que tuvo que intentar a la fuerza la espada de agua. Al ser hecha de magia era más resistente, y al darse cuenta Ryo aprovecha una oportunidad para acabar con ella. Antes de que evolucionara en una pelea, Ryo le lastimó el ojo, por lo que le pide perdón esta vez por tener más ventaja. Le dice que se dio cuenta con el tipo del patrón que utilizaba para atacar, y se despide dándole las gracias por hacerlo más fuerte. Porque es lo que un hombre hace. Poco después un dragón aparece delante de él, y a pesar de lo que quería este podía hablar. Este felicitó a Ryo por haber acabado con ese halcón,
y se da cuenta por la forma que la espada que lleva es la del rey de las hadas. Dejen en los comentarios si reconocen la voz de dicho dragón. これを与えられるとはよほど妖精王に気に入られているようじゃな。気に入られているかどうかは。 Ryo le hizo varias preguntas aunque no se nos muestra cuáles fueron. Varias horas después el dragón tenía que irse. Antes de irse ambos se presentan y este lo hace como Lewin y le dice que pronto se verán de nuevo. Mikael se da cuenta de que no le contaron que Ryo fue enviado con otro atributo, la eterna juventud. Solo veía algo así desde que una mujer reencarnó en ese mundo, y habían pasado 10.000 años desde que ha pasado eso. Les tomaré prestado unos segundos para decirle que el 83% de los que ven estos videos no están suscritos, así que te animo a suscribirte y dejar tu me gusta para ver más videos como este. Además, si eres de México o Estados Unidos, cuando le des me gusta, te saldrá la opción de darle puntos de hype a este video, y si le picas a ese botón me ayudaría mucho a que se recomiende este video. Sin más que decir, te dejo para que sigas viendo esta obra de arte. Ryo quiso ir a pescar y se encuentra con un barco a la mitad. Quiso investigar si habían sobrevivientes, y en eso se encuentra un chico agonizando. Resulta que un kraken atacó ese barco con él y otras personas. Despierta sintiéndose suertudo de seguir con vida. Sale de casa y Ryo le cuenta que lo encontró inconsciente. Él se asusta al no haber sentido su presencia, y le extrañaba que alguien viviera de esa manera. Él se presenta como Abel, y le agradece por haberlo salvado, pero Ryo le responde que solo lo trajo a su casa y nada más. A Abel no le sorprendió que las otras personas no sobrevivieran al ataque, tampoco le importaba ya que eran contrabandistas. Ryo lo invita a comer para que le siga contando más sobre él. En la casa se presenta y le dice que no tenía cómo hacer ropa, por lo que vestía de esa forma. Abel sintió pena al ver que Ryo era de bajos recursos, y notó que cazaba para sobrevivir. Ryo le muestra que podía usar magia de agua, y gracias a Abel, nos enteramos que era una magia muy pocas veces vista. Abel le pide que lo lleve a la playa para verificar una cosa, y en el camino le pregunta por qué no usaba una vara mágica, y se vuelve a penar al darse cuenta de que Ryo no podía costearse una, por lo que le pide que confíe en él para protegerlo. Ryo le responde que si fuese necesario dejara que él se encargue, aunque en el fondo él sabía que no necesitaba su ayuda. Los cuerpos de los contrabandistas habían desaparecido, y Abel creyó que pudo haber tenido ese mismo destino. Le dice que como su salvador, no le hable formal como lo ha estado haciendo, pero Ryo le dice que lo hacía ya que se veía mayor que él. Aún así Abel le pide que lo llame por su nombre, como hacen sus amigos, y Ryo se dio cuenta de que había hecho a su primer amigo en ese mundo. Lo hice. Abel no pudo encontrar lo que estaba buscando, así que planeó irse a buscar a sus compañeros. Era muy lejos de ese lugar, así que sabía que tenían que prepararse para el viaje, y le pidió a Ryo que se vaya con él. ここからどうやればルンの町に行けるか想像がつかないんだ。だから道案内を頼みたい。どうだろうか。 Ryo aceptó llevarlo sano y salvo hasta Lune, el lugar en donde los compañeros de Abel lo esperaban. Él estaba feliz con su vida tranquila y solitaria, pero pensó que no estaría mal cambiar un poco. Antes de eso quiso despedirse de alguien, y así avisarle que no estará allí por un tiempo. Abel pensó que Ryo le dará respeto a la tumba de un conocido, por lo que creyó que tuvo que haber sufrido mucho por estar solo. Ryo fue con el Dullahan que lo ha estado estrenando, y le agradece por todo lo que le ha enseñado. Quería despedirse de la mejor manera, usando la espada de agua que le dio, y el Dullahan aceptó esa última pelea que tendrán por un tiempo. Esta vez fue muy diferente, ya que tuvo que retroceder ante los ataques de Ryo. Aún así vuelve a ganar su enfrentamiento. Con magia de agua, le entrega una túnica hecha para un mago de ese elemento. Ryo le da las gracias y le dice que la usará con orgullo, para luego irse con su caballo. Al día siguiente, con todo listo, Ryo se despide de esa cabaña que lo vio fortalecerse. En el camino se encuentran con un jabalí bestia, y Abel quiso que él viera lo fuerte que era. Terminó acabando con él en segundos, y a Ryo le interesó esa técnica que usó. Abel le explica que era una técnica que usaban los espadachines experimentados, u otros usuarios de armas blancas. Abel se percata de la presencia de dos bestias acuáticas, y le explicaría que estas suelen atacar mucho a los barcos, por lo que usaron otro camino para no pelear con ellas, aunque Ryo notó que estas los estaban siguiendo. アイシクルランス4。アベル、まだ来ますよ。 Abel estaba impresionado con lo fuerte que Ryo parece ser, y este le explica el hechizo que usó para acabarlos. Abel le cuenta que pocas veces un mago podía multiplicar la magia que usaba, por lo que le sorprende que alguien sin vara pueda hacerlo. Ryo le contesta que para él era algo normal, pero eso no le quitaba lo sorprendido a Abel. Ryo crea vasos llenos de agua para hidratarse, y Abel se dio cuenta de que no recitó un hechizo para crearlo. Ryo no quería llamar la atención por ser especial, por lo que le dice que solo lo dijo en voz baja. Casi la cago. Por primera vez, Ryo ve el dinero de ese mundo. Abel le explica que era la moneda del reino de Kisley. Cada lugar tenía su propia moneda, pero todas ellas se hacen llamar florín. Kisley es una de las 3 grandes naciones. También estaban Debuji y Handalewi,
Ryo creyó que los últimos dos nombres de aquellos reinos eran muy feos, y Abel, que es de ese mundo, le sorprende que lo vea así. Abel, luego de sentir un ataque aproximándose, ataca lo más rápido posible. Resulta que estaban en el hábitat de los golems en piedra. Abel intentó acabar con el más grande con su poder, pero le fue inútil ya que se regeneran con facilidad, así que Ryo quiso aportar de su ayuda. それではアイスボールジュスト Oye, tranquilo, viejo. Notaron que estos usaban la energía del suelo, por lo que al ser despegados de ella eran completamente inútiles, o tenían sus poderes de piedras mágicas que absorbían dicha energía, y Ryo vio oportuno recolectarla para terminar vendiéndolas. Luego de seguir su camino se encuentran con un Behemoth, criatura mágica similar a un hipopótamo. Bestias aladas quisieron aprovechar que dormía para comérselo, pero este que podía repeler magia pudo contra todas ellas. Ryo quiso probar fuerza con aquel Behemoth, pero Abel le pide que no juegue con eso. Abel le cuenta que en la mazmorra se veían bestias similares, y como el otaku que es, Ryo quiso visitar una por primera vez. Abel le dice que tiene suerte ya que el lunes hay una, y Ryo emocionado le pregunta por qué no se lo contó antes. Abel, luego de ver su entusiasmo, le cuenta sobre las razas bestias que existían cerca del Lune, aunque estas no suelen salir de sus hábitats para no ser extinguidas por humanos, y eso hizo que Ryo se interesara más por ellas. Abel se impresiona, ya que Ryo sabía muchas de ellas, como la raza de los elfos y los enanos, y Ryo recuerda que aquel dragón le contó sobre ello. En las montañas ambos sienten la presencia de un enemigo, y esta vez resultó ser un grifo peligroso. Por miedo le entregan de su comida, y es que ambos sintieron que no lo hubiesen ganado. Abel le dice que era la primera vez que se encuentra con tantas bestias, pero Ryo le contesta que tal vez nunca salió de los lugares seguros. Ryo le recuerda que aquellas bestias aladas venían justo a donde ellos iban, y justamente poco después se encuentra con algunas comiendo. Abel le advierte que pelear con ellas era algo peligroso, y que generalmente 20 aventureros se necesitaban. Ryo le dice que aún así seguirán encontrándose con más, por lo que es imposible que no tengan que pelear. Ryo tuvo la idea de atacarlos en la parte que los hacía una molestia, o sea sus alas. Ya podía lanzar hielo desde lejos, así que Abel aprovechó esa ventaja para usar su técnica. Esas bestias también tenían un cristal que le daba energía, así que extrayeron las que pudieron de ellas. Después de haber acabado con más de 7, tenían la confianza de seguir con la misma estrategia, y después de caminar por varias horas estaban muy cerca del Lune. Ryo le dice a Abel que ya que estaban cerca, no estaría mal pelear contra más bestias, pero Abel no estaba de acuerdo, aunque creyó que los cristales le facilitarían un poco la vida. A pesar de que estaban cerca, Abel nunca había visto ese lugar, pero a Ryo lo único que le importaba era que no estaban cerca de Debuji. No tenía nada en contra de ese reino, pero su nombre era muy feo. Abel comienza a analizar el paisaje para encontrar el camino a elegir, y terminó eligiendo un pueblo cercano. Él conocía ese pueblo, por lo que sabía que su comida era muy buena, y planeó invitar a Ryo. Abel le habla sobre el gremio de aventureros, y le darán al registrarse una tarjeta de identificación. Los aventureros tienen buena fama, por lo que lo dejarán entrar y salir a varias naciones. Le habilitaron la entrada a ese pueblo por lo mismo, aunque obviamente tenían que seguir pagando la entrada. Ryo, que no estaba acostumbrado, le pregunta si no estaba en nada raro, aunque se disculpa luego de recordar lo recto que era. Abel añade que le bajan los precios a los aventureros, ya que estos acaban con las bestias que los vendedores no pueden. Llega la comida, y Ryo nota que era similar a la comida de su mundo, y agradeció que no fuese como otro anime isekai, donde la comida es un asco en el otro mundo. Abel le dice que era la comida de la que le habló, y lo invita a probarla para que vea lo buena que es. Qué bueno que te gustó. Aunque Ryo, como japonés que era, ya lo había probado antes. Aún así no había comido eso desde que llegó a ese mundo, y Abel, al notar que le gustó, quiso invitarle más. Además le dice que el lunes también había curry, y esa noticia le gustó a Ryo. En la mañana Ryo le dice lo asombrosa que fue su cena, y le pregunta a Abel qué tanto no le había contado. Abel pensó que había descubierto lo que al parecer sí le estaba ocultando, pero se tranquiliza cuando Ryo le habla de dulces. Ya me estoy poniendo nervioso. Luego de unas horas caminando, ya Abel sabía dónde estaban, y le muestra a Ryo cómo ya estaba en el lunes. El guardia que lo conocía se sorprende al verlo, y le dice que todos creían que estaba desaparecido o algo peor. Abel le cuenta que gracias a Ryo seguía con vida, y a que el guardia le da las gracias por salvarlo. ああ、そうだな。おかえりかよかったですねアベル Le dice a Ryo que debía registrarse como aventurero, y es que si tenía una recomendación suya subirá de nivel rápido. Le dice que mientras más nivel tenga, puede hacer misiones más avanzadas, las cuales le darán mejores recompensas, aunque el dinero no era un problema para ellos, esto gracias a los cristales. Aún así no podía venderlos todos allí, ya que desestabilizaría la economía de Lune. Era increíble que el autor piense en esas cosas, ya que en series como Mushoku Tensei venden los objetos sin pensar en eso, cosa que para ustedes puede ser de poca relevancia, pero deja ver lo bien pensada que está
esta historia. Los aventureros que ya conocían a Abel se alegran de que haya vuelto, y más al ser uno de alto nivel. Ryo pensó que estaba de más en ese momento, por lo que quiso visitar un poco Lune. En su camino se encuentra con una elfa, que reconoce la túnica del rey de las hadas, y con ello supo que Ryo le cayó bien. Poco después ella tuvo que irse. Abel lo presenta como su salvador, y le pide que lo respeten, ya que se unirá a ellos como aventurero. Todos le agradecen por haber salvado a Abel, y él, que no estaba acostumbrado a los halagos, se apena. Él lo quiso registrar como rango D, y no F como inician los demás, y la del demostrador se sorprende al escuchar que él quería hacer eso. Aún así les dice que por ley, Ryo debía demostrar que era de ese rango mayor, y Abel ya estaba preparado para algo así. El maestro del gremio agradece que uno de sus mejores aventureros vuelva, y Abel se disculpa por hacerle preocuparse tanto. Poco después le presenta a Ryo, y este se presenta como Hugh, el maestro del gremio de Lune. Abel fue al grano, y le pide a Hugh que le sube el rango inicial a Ryo. Este le dice que tenía que ser probado primero. Abel le muestra todos los cristales mágicos que consiguieron peleando contra bestias, y a Hugh le impresiona que sean de bestias aladas. Y le recuerdo que Abel dijo que se necesitaba más de 20 para eliminarlas. Abel le confiesa a Ryo que más o menos sabía dónde estaban esa vez, y que ese lugar se llamaba las Montañas Maléficas. No había registro de ningún aventurero que haya sobrevivido a ellas, por lo que Hugh dudaba de que les esté diciendo la verdad. Aún así les terminó creyendo, y le dijo que le subirá el rango a Ryo como quieren. Justo después llega Lin, y los otros compañeros de Abel, Warren y Lilia. Hugh le dice a Nina que hará todo el papeleo de Ryo, y antes de que Ryo se vaya con él, Abel le pide que se reúna con él después. Ryo le pregunta si en verdad podía empezar con rango D. Hugh le responde que sabía que Abel era fuerte, pero no tanto como para acabar con todas esas bestias. Nina les trajo lo necesario para su registro. Debía hacerle algunas preguntas para el gremio, mientras Hugh hace el papeleo. Ryo le cuenta que era un mago de agua, y ella le dice que por inscribirse, podía vivir en una posada del gremio por 300 días. Le cuenta que el gremio enseñaba a los nuevos lo básico para entrar a las mazmorras, y a Ryo le interesó ser parte de una lesión. Para terminar, debía poner su mano en un cristal, y cuando lo hace su identificación muestra su rango y habilidades. 冒険者登録は終わりました。お疲れ様でした。それでは。 La desaparición de Abel causó mucho revuelo en el gremio, por lo que Hugh agradece que esté de vuelta. Abel quiso compensar a Ryo por llevarlo hasta Lune, como comprarle una ropa y una vara. Ryo le pregunta por qué una vara, y este le responde que era porque eso usaban los magos. Aún así Ryo le cuenta que tenía una espada, aunque cuando la ve, Abel pensó que se trataba de una daga. Ryo después de eso quiso saber más sobre ese mundo, y después de hablar con Abel supo que casi todo era como su mundo, refiriéndose ahora a días, meses, etcétera, etcétera. Cree que alguien más de su mundo había estado allí, cambiando la forma de ese mundo, y eso le estaba interesando. Abel por último quiso invitarlo a una fiesta, donde se celebraba su regreso, y también para agradecerle. Nina salió con él de la fiesta al día siguiente, y Ryo le cuenta lo cansado que estaba. Ella lo lleva a la habitación de la posada en la que vivirá ahora, y en la que tiene como compañeros de cuarto a dos chicos. Estos eran Nils y Eto, y se notaba lo enamorado que Nils estaba por Nina. Eto le advierte que ya tenía muchos pretendientes, pero Nils le dice que no costaba soñar. Luego de eso, Eto le pide a Ryo que no sea formal con ellos, y Ryo aceptó su petición. Poco después llega Nina, y le dice que se les unirá a otro aventurero, Amon, un chico joven que quedó huérfano, por lo que no tenía de otra que trabajar como aventurero. Ambos tenían que ir a la primera lesión de mazmorras, por lo que se ponen de acuerdo para ir juntos. Lin escuchó la historia de Abel de cómo Ryo era impresionante, pero ella no creyó que alguien así existiera, y menos un mago poderoso de agua. Además veía imposible que un mago pudiera lanzar magia desde tan lejos. Lilia trató de calmarla diciendo que Abel no les mentiría. Aún así Lilia dice que escuchó que solo el mago infernal podía hacer tales cosas. Y es que se dice que podía acabar con miles de bestias en segundos. Abel les dice que lo que dijo era cierto, y eso lo sorprendió aún más. Lin dice que si eso es verdad, otras naciones querrán tenerlo, pero Abel les dice que eso no será posible, ya que a Ryo no le gustaban el nombre de las demás naciones. 理解できないよな。俺もだ。 Luego de varios días, Ryo y varios otros pudieron aprender lo básico sobre los laberintos. Le cambié el nombre a laberintos, ya que siempre me equivoco cuando grabo y digo mazmorras. Amon estaba nervioso ya que pronto podrán entrar a una de verdad, pero Ryo le aconseja estar tranquilo, ya que eso lo cansará después. El profesor deja que hagan algunas preguntas, y Ryo le pregunta si podían viajar a los niveles que ya estuvieron, como por ejemplo, viajar en el laberinto del nivel 5 el primero en segundos. El profesor le dice que en algunos laberintos sí se podía, pero en el de Lune es imposible. Amon se impresiona de que supiera que algo así pudiese hacer
hacerse, pero Ryo le contesta que solo lo supo ya que alguien se lo dijo. La ciudad de Lune se construyó alrededor de un laberinto, y eso le facilitó el ganarse la vida a algunos aventureros que vivían allí. Aún así, las bestias de allí se multiplicaban con mucha facilidad, por lo que no dejaba de ser peligroso para los novatos. Le hicieron muros alrededor, por si acaso alguna bestia llegaba a salir cuando un aventurero intentara escapar. Se conoce como la gran marea cuando las bestias se multiplicaban demasiado, pero el profesor les avisa que eso no pasaba muy seguido. Debían registrar a los aventureros en la entrada, ya que así podían saber quiénes entraron y quiénes salieron. アモン、もう少しリラックスした方がいいと思うよ。ほら、深呼吸。 El primer nivel no tenía bestias peligrosas, por lo que podían pasar por los alrededores. Poco después Ryo le avisa a Amon que algo se acercaba, y lo tranquiliza dándole instrucciones para prepararse. Tal y como sintió una bestia hormiga sale, la inmoviliza para que Amon haga lo demás. Amon lo hace, y Ryo le dice que podían aprovechar para llevarse su cristal, y es que creyó que ese sería un gran recuerdo para su primer laberinto, y Amon estaba feliz ya que todo había salido bien. Eto y Nils le hacen una celebración por su primera entrada a un laberinto, aunque estaban decepcionados ya que solo podían beber jugo. Eto lo felicitó por acabar con una hormiga soldado, aunque Amon le confiesa que no hizo mucho, pero Ryo le dice que hizo lo más importante. Amon quiso intentarlo una vez más, y Ryo, que quería llegar hasta el nivel 3, quiso acompañarlo. Aún así Ryo vio extraño que una bestia esté tan cerca de la entrada, y Nils pensó lo mismo ya que solo murciélagos débiles estaban por esa zona. Luego de eso llega Bell, y les explica que se debe a que las hormigas cavan túneles para salir. Ryo le pide que no moleste a los novatos, pero Bell se los dice para que estén tranquilos. Bell se presenta con ellos y le pide que cuiden a Ryo, y ellos no podían creer que estén al frente de un héroe tan popular. Ryo le pregunta por qué vino al gremio tan tarde, y Bell le cuenta que su misión había tardado más de lo esperado. Luego de eso llega Lin y sus demás compañeros, ya que todavía tenían que informar de su regreso. Warren se lleva a Bell con ellos, y Lin aprovecha para ver al mago del que tanto hablaban. Lilia le dice a Lin que no debería ver tanto a Ryo, pero esta le responde que solo tuvo curiosidad. Bell les dice que no deben apresurarse, ya que pronto verán igualmente el potencial de Ryo. Amon quiso en la mañana volver al laberinto. Esta vez se encontraron con lobos bestia, pero aún así siguieron con la misma estrategia. Ryo le dice que la forma en la que utiliza la espada le recuerda a Bell, y Amon le cuenta que era porque su maestro fue un aventurero espadachín llamado Kiro, y Kiro le contó que aprendió en la escuela de la capital real, por lo que conoció el estilo más famoso. Amon le dice a Ryo que ya que es su mago, no esperaba que supiera usar la espada, y Ryo le cuenta que tuvo un maestro que le enseñó a usarla, aunque su estilo es original. Ryo le pide a Amon que no se sobreesfuerce, ya que notó que su estilo era muy agotador, pero que le cuidará la espada si algo pasa. Él cree que la constancia hacía mejorar a cualquiera, y lo sabe ya que vio a Bell entrenar cada mañana. アベルですら早朝に型の稽古をしていました。アベルは剣の天才ですが、天才でも努力するのです。 Lo suponía. Ya que Amon quería ser como él, se motiva a seguir entrenando diario. Al día siguiente Ryo no fue al laberinto, y es que quería visitar la ciudad. Visitó la biblioteca de la misma, y terminó impresionado por lo enorme que era, y la encargada le recomienda algunos libros de magia. Se comienza a preguntar cuánto valen esos libros, ya que también quería leerlo fuera de la biblioteca. De repente un eclipse llena de oscuridad a la ciudad, y en eso Ryo comienza a sentir una sensación de inquietud. Estaba siendo atacado por alguien con magia de fuego, y esta decide encargarse de él para seguir con su camino. Ryo se preguntaba si ella se trataba de un demonio, y es que a pesar de su apariencia humana tiene el nivel de un grifo. Se da cuenta de que no puede escapar, por lo que no tuvo de otra que darle cara. Este crea un escudo para detener su ataque, y aunque ella usó una magia poderosa no atraviesa la túnica de Ryo. Se dio cuenta de que es la túnica del rey de las hadas, por lo que ahora tiene más ganas de acabar con él. Por fin, un digno oponente. Ryo usó su espada de agua para defenderse, sin embargo esta tenía una rapidez innegable, multiplicó su magia pero ella se libre de todo ello, y es que además usaba magia de aire para ser veloz. Él aún así creyó que no era tan fuerte como su maestro, el rey de las hadas. Ella trató de usar magia pero Ryo la contrasta, y así ella supo que él no era tan fácil de vencer. Aún así ella seguía insistiendo para agotarlo y así tener la victoria. Ryo creyó tener una oportunidad, pero ella lo sorprende también usando magia de arena. Ryo decide no darse por vencido al ver que sus ataques comienzan a tener efecto, pero cuando chocan espada esta se comienza a regenerar. Es mandado a volar por los aires, pero todo estaba planeado por él, que en vez de agua pudo crear una lluvia de ácido. Eso la molesta mucho e iba a usar todo su poder, pero se desanima al ver que el eclipse estaba a punto de terminar. Ella se presenta como Leonore por respeto, y le dice que el aislamiento estaba por terminar. Ryo la llamó demonio, y ella se arrepiente de no haber acabado con él, al saber que sabía de ellos. Ryo le dice que no la quería volver a ver, pero esta le
contesta que por su poder eso es inevitable. Le pide que su gente no acabe con él, ya que ella misma quería hacerlo. Él agradeció tener la túnica de su maestro, ya que hubiese perdido en menos de un minuto sin ella. Ryo fue al banco y descubre que tenía mucho dinero, y es que los cristales que trajeron valían demasiado. Pensó que eso podía hacer que su vida fuese más fácil, y es que ya no debe preocuparse por dinero. Amon y los otros fueron golpeados por un par de aventureros un poco más fuertes, y esto les dice que una emboscada no era justo. Ryo, que vio lo que estaba pasando, desmaya a la mayoría, y le dice al más fuerte que atacó en silencio como ellos. Ryo le pregunta qué hará ahora, y como este quiso atacarlo, Ryo no tuvo de otra que darle su merecido. Les dio una poción para curar sus heridas, y les recomendó practicar su resistencia. Esto es un sacerdote sanador, por lo que Ryo le pidió que lo ayudara con su hombro. Ryo les confiesa que estuvo a punto de ir al corazón, sin embargo lo esquivó al último momento. Tuvo la idea de investigar a los demonios después, y es que ahora quería descansar de su pelea. Amon esta vez fue al laberinto con Nils y Eto, y este último se encargaba de sanar sus heridas. Notaron que bestias fuertes comenzaron a aparecer en niveles para principiantes, por lo que pensaron que debían informarlo. Amon pensó que lo mejor hubiese sido que Ryo estuviese con ellos, pero Eto le responde que este estaba mejor en un grupo superior. Ryo estaba fascinado con la magia de Leonore, y se dio cuenta de que tiene la misma velocidad de conjuración. Su única opción era mejorar para no tener puntos débiles, aunque sabía que no podía competir con ella que tiene tantos elementos. Comienza a idear un plan para mejorar su velocidad física, sin embargo su primer intento fue un fracaso. Como no pudo por ahora, quiso ir a investigar a los demonios, o Akuma como él los llama. Lin estaba buscando registros de personas que hayan hecho lo que Ryo hace según Abel, pero solo existía el mago infernal con ese poder. Justo en eso llega la elfa de la otra vez, y gracias a Lin sabemos que se llama Sera. Lin le pregunta si en verdad trabajó en la capital real, y esta le responde que sí y que volvía de allí. Sera estaba apurada al tener poco tiempo, aunque Lin quería preguntarle si conocía a alguien como Ryo. Amon y los demás informaron a Nina sobre los goblins que encontraron, y esta también vio raro que estén en niveles altos del laberinto. Nina les agradeció por informar al gremio, y le dice que pondrá un aviso sobre ello. Se lo cuenta a Hugh, quien pensó que puede ser una señal, por lo que pidió que los aventureros de rango B se reúnan con él. Abel no quería encontrarse con el otro grupo ya que no se llevan bien, pero Ilsa le pregunta por qué, ya que su jefe es su mejor amigo de la infancia. Entra a la reunión y se encuentra con su viejo amigo Phelps, quien le dice que seguía saludándolo con la misma indiferencia. 職員から簡単な説明は受けたと思うが、ダンジョンの5層でゴブリンアーチャーが確認された。 Hugh le cuenta que no había duda, ya que aventureros trajeron piedra de los goblins, por lo que puede que la Gran María esté cerca. Como era una misión complicada, le dará a cada grupo 100 monedas de oro, y 200 cuando cumplan su misión de investigar. Si terminasen descubriendo que es verdad, cerrará el laberinto, además de las 2 murallas que lo rodean. Tenían que ser la primera hora del día siguiente, y ambos grupos aceptaron la misión sin problema. En la mañana Ryo quiso ir a buscar más libros interesantes, evitando decir que eran sobre demonios. Amon pregunta si buscaba los libros prohibidos. Ryo se emociona por escuchar de ellos, pero Eto les dice que solo los rango B y mayor pueden leerlos. Por lo grande que es la biblioteca, comienza a pensar que necesitará ayuda para encontrar los libros que quiere. En eso se encuentra de nuevo con Sera, y queda impregnado por su belleza. Ambos grupos estaban preparados para entrar, y solo llevaron a sus miembros fuertes por si acaso. Abel antes de entrar siente un mal presentimiento, por lo que hace que Lina escanee la zona. Ella lo hace, y se encuentra con que cientos de bestias estaban esperando aventureros. Hugh vio obvio que la gran marea ya estaba empezando, por lo que mandó a cerrar el laberinto. Uno de los aventureros que estaban allí avisó al gremio que pronto las bestias saldrán, por lo que necesitarán a todo el que pueda ayudar. Por otro lado, Sera se presenta y le dice a Ryo que supo que se volverían a ver. Ryo le miente a medias, con que estaba buscando libros sobre la alquimia, y es que quería invocar golems. Ella es la que más ha estudiado los libros de ese lugar, y cree que no hay tal libro allí, pero que lo ayudará a encontrar uno similar. Ryo le pregunta si era una elfa. Eres ciego, McFly. Esta le responde que sí, y que además es una aventurera como él. Es miembro de un grupo de rango B, aunque es la única que sigue en él. Era raro que los elfos estén con los humanos, pero Sera le dice que gracias a estar con ellos pudo conocerlo. Mientras ellos estaban en lo suyo, los demás estaban preparándose para la batalla. Como creyeron, las bestias comenzaron a salir del laberinto, pero habían preparado arqueros y magos para evitar que salgan a la ciudad. No solo eran ellos, sino la gente de la capital que quiso ayudarlos, y Hugh pensó que fue correcto pedirles ayuda. Aún así el número era demasiado para ellos, y más cuando estos eran inteligentes. A ver, Yaga. Nils y los de rango más débiles ayudaban a traer flechas a todos, y le dice a Abel que el gremio mandó avisar que algo grande se acerca. Luego de varias horas pudieron acabar con la mayoría de goblins, así que empezaron con la misión de atacar ellos. Tal y como avisó el gremio, 3 generales goblins salen del laberinto, y todavía faltaba el rey que los lidera. Solo podían hacer una cosa, acabar con ellos antes de que se les una el rey. Su tamaño los hace lentos, por lo que pudieron herir a más de uno.
el rey aparece, incluso eliminando a sus generales en su ataque, pero gracias a Abel salieron con vida de ello. Intentaron atacarlo con sus armas, sin embargo la piel de este era demasiado resistente. Abel usa su mejor habilidad hiriéndolo gravemente, aunque este seguía con vida, pero con la ayuda de la magia de Lin pudieron acabar con él, aunque algo más los estaba esperando. Todos los aventureros estaban festejando su exitosa victoria, mientras Ryo se preguntaba qué había pasado. A ver, ¿qué pasó? Hugh tenían que encargarse de todo el papeleo, y es que es el dueño del gremio que venció a la Gran Marea. Estaba preparándose para la llegada de los investigadores, ya que era extraño que haya una temprana nueva marea. Todos le contaron a Ryo lo que había pasado, y este entendió que es un gran motivo para celebrar. Nils le cuenta lo asombrosos que fueron Abel y Lin, y esto les explica cuál fue la magia que este último usó. Abel llega y les agradece por el trabajo que hicieron allá, mientras Ryo deseaba ver la magia de Lin en persona. ほらね、やっぱりリョウのところにいたでしょ。アベルはリョウのことが大のお気に入りなのよね。なんだろう。がいれば Lin aprovecha para preguntarle a Ryo directamente si en verdad podía conjurar y lanzar hielo desde lejos. Este le responde que sí, pero que le había costado mucho. Lin le pregunta si era un hechizo original suyo, ya que se debe conjurar los que ya existen y unirlos con el nuevo. Aún así Ryo se preocupa, ya que no quiere que se den cuenta de que él ni siquiera sabía los existentes, y que todo lo fue creando él solo. Abel creyó que Ryo decía que cada magia era diferente, y que la de todos eran especiales, cuando simplemente casi se le sale a Ryo que aprendió todo él solo, y que no necesitaba conjurar para usar magia. Como es obvio, el laberinto estaba cerrado, y es que no se sabe si era seguro entrar. Ryo les cuenta que estaba buscando minerales para la alquimia. Esto le dice que eran muy costosas, pero prácticamente Ryo les dice que eso no era problema. Ryo, al ver que ellos necesitaban dinero, los quiso contratar para buscar minerales de cobre, y como esto sabe dónde se consigue, pensó que sería una buena idea. Ryo les dará a cada uno 4 monedas de oro, y les dará más si consiguen cobre mágico, y estos, al saber que era mucho dinero, aceptaron sin dudar. Ryo ve por la ventana que unos caballeros de la capital estaban molestando a una chica, pero su compañero trató de defenderla. El caballero quiso mostrar quién era más fuerte, pero queda en ridículo cayendo ante todos ellos. En eso llega Phelps y les pregunta por qué estaban molestando gente. Uno de los caballeros le dice que se les verá caro si se mete con ellos, aunque este le responde que era de la nobleza al igual que ellos. Resulta que es el hijo del antiguo comandante de los caballeros de la capital y hace que se marchen. Phelps felicita al aventurero por defender a su compañera, y esto le dan las gracias por ayudarlos. Él siempre supo que Ryo los estaba viendo, y le dice que se notaba que es de quien hablaba Abel. Él sabía que Ryo los ayudó con magia desde lejos, y le dice que no se lo dirá a nadie. Él tuvo que irse, y Ryo se preguntaba por qué alguien noble era aventurero. Abel lo ve comiendo solo y le dice que eso era muy raro, pero Ryo se burla diciéndole que no le invitara a comer. Ryo le dice que también era raro verlo solo, y se vuelve a burlar diciéndole que seguro estaba buscando compañía. Ryo le dice que si era eso no lo intente con Lin, pero Abel le responde que a ella le gustaba Warren, pero le pide que no se lo cuente a nadie. ¡Madres, qué pedo! すごいデコボココンビ。まあ愛さえあれば慎重さなんて。 Le cuenta que uno de los investigadores que vendrán era amigo suyo, pero lastimosamente quienes los protegen suelen ser gente sin escrúpulos, por lo que quiere buscarlo para verificar que todo estaba bien. Justo en eso Ryo ve que habían 2 hombres encubiertos, y no debería haber extranjeros con el laberinto cerrado. Los terminaron siguiendo, y Ryo se da cuenta rápidamente que era una trampa, pero como ya lo veía venir tenía magia preparada. Estos tenían unos objetos alquímicos, y aunque Ryo lo quería, Abel quiso llevárselo por si acaso. Estos resultaron ser aventureros de la capital, y Abel llamó a los guardias para que se los lleven. Phelps estaba siendo emboscado por los caballeros de antes, pero de repente fueron inmovilizados por alguien. Resultó ser Sheena, la compañera de Phelps, y sin pensarlo acabó con todos ellos. Los investigadores en vez de actuar solos querían utilizar a los aventureros de allí como guardaespaldas. Uno de estos le dice a Hugh, en la capital nombró a Harold como el líder de la investigación, y le dice que el mismo rey les dijo que podían utilizar todo lo que quieran. Harold le pide perdón, pero a cambio le traerán suministros en el futuro. Él aceptó, pero con la condición de que si algo sale mal, él ni el gremio serán culpables. Les dice que se les debe pagar bien a sus aventureros, y les advierte que no sabe cómo estaba el interior del laberinto. Cuando Ryo iba a la cafetería, de allí sale una chica, y cuando lo ve, le pide que le muestre dónde estaba el gremio de aventureros. Esta le entrega una carta Abel de su antiguo maestro Hilarion, y es que lo necesitaban como guardaespaldas en la investigación. Abel estaba preocupado, y le cuenta a Ryo que un grupo de rango S falleció allí en la primera marea, y desde entonces cuando había uno se cerraba el laberinto. El grupo de Abel es rango B, menor al que entró y que perdió la vida. Ryo solo les aconsejó simplemente no ir y luego se va. Liria por cortesía le pregunta su nombre a aquella chica, y esta se presenta como Natalie. Lin se sorprende al saber que era una maga de la capital, pero esta le dice que no era la gran cosa. Lin le pregunta si sabía usar magia de hielo y lanzarla, pero esta le dice que jamás vio algo así. Liria le dice que el chico que acaba de irse sí podía, y Natalie no podía creerlo.
亮とは絶対に敵対するな。俺たち4人がかりでも多分瞬殺される。もし敵対することになっても素直に降参しろ。Abel le dice que si necesita ayuda y no los encuentra pide ayuda a Ryo, ya que era una buena persona. Harold les entrega un detector de maná, ya que así sabrán cuando haya algo cerca, y la información será enviada a los demás. Resulta que Harold es el conocido de Abel, por lo que este creyó que todo saldría bien. En la noche llegan Nils y los demás con minerales de cobre, y como estos eran grandes les dio más de lo que esperaban. Después de 3 días, Abel y los demás no habían encontrado nada extraño, aún así debían estar seguros e ir a las profundidades. Lilia le cuenta que los de la universidad piensan que en el nivel 38 fue donde se originó la primera marea. Abel le advierte que no se lo cuente a todos, ya que esta era una información confidencial. Después de unos días llegaron a una puerta extraña, y los jefes de la universidad pensaron en llamarlo portal. Querían probar pero terminaron transportados todos dentro, y Natalie, que estaba esperando información, queda sorprendida al no tener nada. Abel y los demás fueron transportados a un lugar oscuro, y el miedo comienza a ser parte de todos ellos. El jefe de la universidad fue frío, y hace que su gente investigue dónde están. Él entendió que ese portal era utilizado por las bestias, por lo que deben hacer algo antes de encontrarse con ellas, y cree que si lograban descubrir cómo detener la gran marea serían unos héroes, y así podría tener su título que tanto quería en la universidad. Uno de los que estaban allí grita que deben ver algo, y es que una luz púrpura estaba a lo lejos. Los de afuera estaban preocupados, al ver que Abel y los demás ahora parecen estar en el nivel 40. Llega un hombre llamado Vlad y les dice que es uno de los jefes de la investigación. Le pregunta si había algo raro y les cuenta que estuvo a punto de unirse a la expedición, pero todos los que estaban en el laberinto desaparecieron delante de él. Esto le cuenta que hubo señal de que estaban en el nivel 40, pero se volvió a desaparecer dicha señal. Él tuvo miedo ya que nadie siquiera ha llegado al nivel 38 y era impensable que un grupo de rango B siga vivo. Por ahora les dice que deben informar al gremio para enviar más gente, pero Natalie pensó que debía seguir el consejo de Abel. Nina llega con Hugh después de que le informaran lo que pasó y le dice que Vlad quería que lo vea por sí mismo. Al saber que Abel y los demás estaban en peligro, quiso ir enseguida y le pide a Nina que le diga a los aventureros que les explicará todo después. Mientras tanto, Ryo estaba perdido en la biblioteca buscando unos informes y se desanima al no ver a Sara, aunque poco después se pone feliz luego de que se la encuentra y le dice que ahora buscaba libros sobre la gran marea y el eclipse. Sara le dice que le podía dar una mano y que era un placer ayudarlo. Le pregunta si cree que el eclipse y la gran marea tienen algo que ver, a lo que Ryo le contesta que tenía un presentimiento. Ella le dice que puede que sea cierto, y es que en la última marea hubo un eclipse 2 días antes, por lo que puede que su teoría sea correcta. Aún así esto duraba muy poco. Ella antes ya había investigado sobre ello y quería saber cómo él dedujo eso tan rápido. Ryo no quería decirle que peleó contra un demonio en el eclipse, y Sara seguía teniendo curiosidad por ello. Ryo cambia el tema, preguntándole cómo se cambiaba el color de los cristales mágicos. Ella le responde que se debe a los años que las bestias han vivido. Ryo le cuenta que investigó que los monstruos de la gran marea tenían cristales pálidos, por lo que entendió que significaba que llevaban mucho tiempo viviendo. Le dice que según lo que sabe, no es normal que un rey bestia aparezca tan pronto, por lo que cree que fueron creados por alguien. Sara le dice que habían informes de muchos años donde confirmaban eso, y que gracias a eso ella ya lo suponía. Le quiso mostrar dichos informes, y Ryo le agradece por siempre ayudarlo. Están enamorados y los dos se quieren besar. Harold le dice a Abel que ya había pasado por algo así en otro laberinto, pero eso no le quita la preocupación a Abel. Le dice que puede que estén en otro nivel, pero que no podía confirmar eso sin ver más. Su equipo funciona nuevamente, por lo que cree que los demás de afuera deben saber dónde están. Abel le pregunta por qué no pide ayuda, pero Harold piensa que algo estaba mal. Le pregunta a Liria qué pensaba de eso, a lo que esta le contesta que parece un santuario cerrado, un hechizo defensivo considerado un milagro, ya que todos los ataques eran débiles dentro. Con ello Abel simplifica todo diciendo que estaban en una barrera, y Liria le dice que eso parece. Abel tuvo la idea de que Lynn usa el sonar allí, y cuando ella lo hace les dice que encontró presencia humana cerca. Harold cree que se trata de los de la universidad que también acabaron allí, y Abel pensó que lo mejor era reunirse con ellos. Vlad le cuenta a Hugh que Abel y los demás estaban en el nivel 40, pero ahora no tienen señal de ellos. Hugh le pregunta si hay forma de enviar ayuda, pero este le responde que ni siquiera sabe cómo desaparecieron. Entonces Hugh no veía inteligente enviar más gente para que compartan el mismo destino, por lo que solo podían esperar a que salgan por ellos mismos. Los de la universidad estaban siendo atacados por una luz púrpura, y mientras más pasaba el tiempo más perdían gente. Me da risa que mientras todo esto pasa nuestro protagonista está feliz con su crush, pero bueno, es un anime distinto a lo que estamos acostumbrados. Resulta que un ejército de bestias eran los que los estaba atacando, y el jefe de esto le dice que se trataba de demonios. Quisieron pelear pero todo fue inútil, mientras Abel y los demás se encontraban en camino para reunirse con ellos. Cuando llegan se encuentran con una horrible escena, y Liria les dice que se trataban de demonios más fuertes que cualquier humano. 神と天使への敵対者、魔法が効かない生き物、人では勝てない存在。
そこにあるのは絶望。 Solo quedaban unos pocos de la universidad, y aunque pensaron que era el fin, los magos de Harold los ayudan. Liria dice que según los informes de la magia no les hacía nada, por lo que les sorprende que acaben con ellos tan fácilmente. Llegaron más, pero los magos pudieron contra ellos, aunque Harold temía porque se quedaran sin magia pronto. Los últimos demonios estaban llegando, y Abel quiso también luchar para que los magos descansen. Él y su equipo pudieron contra varios de ellos, y Harold dice que ahora sabe por qué son un equipo famoso. Aún así, Liria y Lynn se quedan sin magia, por lo que les piden que las cubran. Aún quedaban 5 demonios y su líder, y Liria le dice a Abel que puede que sea un príncipe demonio. Lo sabe ya que se decía que tenían ojos de diferente color, y que con el tiempo será un señor oscuro muy poderoso. Nacían 4 a la vez, pero solo uno reinaba a todos, por lo que tal vez sea el nuevo sucesor. Abel quiso primero acabar con los 5, mientras Lynn y ella recargaban magia, pensando que si acababan con todos ellos saldrían de allí. Pudo contra 3, pero eso hace enojar al príncipe, comenzando a atacar a los demás. El príncipe parecía querer un 1 contra 1, y Abel, que entendió, no tuvo de otra que aceptar. Los magos de la universidad trataron de ayudar, sin embargo este no recibió ningún daño. Los demonios que quedaron atacan a los demás por culpa de esto, y Warren tenía que cubrir a las dos para que sigan recargando magia. Abel al ver esto usa de sus magias más rápidas, pero el demonio ve fácilmente sus movimientos y lo hiere. Abel les pide perdón por perder, y Liria se desespera al ver que Abel estaba perdido. Aún así llega por fin nuestro protagonista a salvar el día. Abel le pregunta cómo llegó allí, y Ryo le dice que nunca se esperó volver a verlo al borde de la muerte, aunque Abel le contesta que solo se había resbalado. Ryo le dice que se encargará de esa cosa, pero Abel le advierte que es un príncipe demonio. Ryo le pide que no bromee, y es que un descendiente del Señor Oscuro no podía ser tan débil. ウォータージェット。 Este con solo sacar su espada de agua hace que el supuesto príncipe tenga miedo, y Ryo le dice que es hora de pelear. Antes de eso, Natalie estaba buscando a Ryo, pero no lo encontraba por ninguna parte al no ser de allí. En la calle luego de mucho se lo encuentra, y le cuenta que Abel y los demás estaban en problemas. Como quiso ir rápidamente, crea una carroza para ella, y luego de que Natalie le contara todo, ya estaban afuera del laberinto. Después de que Ryo se lo preguntara, Natalie le cuenta que Abel le dijo que lo buscara a él si estaba en problemas. 通ります。いや、ダメだ。ダンジョンには誰も入れるなと。アイスボール。氷の壁。おい。 Natalie le contó que Abel y los demás estaban en el nivel 40, por lo que decide cortar con agua cada piso debajo suyo. Volvemos al presente con Ryo desafiando al príncipe, sin embargo este no se movía. Ryo entonces quiso hacer el primer movimiento, el príncipe al darse cuenta se adelanta, pero Ryo le corta la cabeza en segundos. Aún así este seguía con vida y se vuelve a pegar su cabeza, por lo que Ryo entendió que podía ser un fastidio. Eso no me lo esperaba. Quiso probar cuántas veces se regenera cortándosela varias veces. Usó láseres de agua para dividir todo su cuerpo, pero al tocar su cristal mágico pierde rápidamente. Abel le da las gracias por salvarlos a todos, y Ryo le dice que se lo tiene que pagar invitándolo a comer. Arthur se presenta con Ryo como el representante de la investigación, y también le agradece por su ayuda. Los de la universidad no sobrevivieron, y tenían que esperar a que el fuego se detenga para llevar sus cuerpos. Ryo le pregunta si esos seres realmente eran demonios. Abel le contesta que sí, y es que llevaban muchos años sin aparecer. Le preguntaba qué diferencia tienen ellos con Eleonore, la demonio con la que peleó en el pasado. Ryo les cuenta que antes de llegar sentía que había una barrera, pero luego de acabar con el príncipe ya no la sentía. Les quitaron los cristales a los demonios para investigarlos, y Arthur le dice que era la primera vez que ve uno de ese color, además que cree que los demonios podían ser de otra dimensión, y Ryo, que viene de otro mundo, no vio eso raro. Leonore aparece luego de sentir la presencia de unos aventureros. Estos cuidaban un altar. El de más alto rango le dice que acabara con ella, pero Leonore se ofende cuando estos lo llaman Señor Oscuro. El chico se presenta como Roman, el héroe, y ella al pensar que era fuerte quiso pelear. Sin embargo este es atravesado por ella en segundos, y Leonore empieza a decirle a los demás que deberían sanarlo. Ella estaba allí por la gema sagrada. Ellos trataron de detenerla, y ella se vuelve a molestar cuando la llaman Señor Oscuro. Aún así le dice que si los humanos trabajaban juntos puede que venzan al Señor Oscuro. Les dice que Ryo podría hacerlo, y que su pelea con él fue muy divertida. Roman no creía que había una persona más fuerte que él, pero Leonore le dice que era 1000 veces más. Aventureros que se preocuparon por ellos bajaron para asegurar su salida, y con eso entendieron que el peligro estaba en los niveles después del 11. Ryo les dice que sintió algo de una piedra en el piso, y Arthur al verla se dio cuenta de que hace poco estaba activa, por lo que puede ser la causante de la barrera. Abel le vuelve a dar las gracias, y Ryo le dice que si quería podía darle cierta información para agradecerle. Le pide que le diga dónde vendían el curry del que habló cuando se conocieron, y Abel se sorprende de lo fácil que era hacerlo feliz. Al final todos salieron y Abel le da las gracias a Natalie por llamar a Ryo, y la preocupación de Hugh se va cuando ve a Abel. Aún así regaña a Ryo por entrar al laberinto sin permiso, pero Arthur le pide que no regañe a su salvador. Después de eso le cuenta sobre los demonios y todo lo que vio. Le cuenta que Abel estuvo a punto de perder la vida por el príncipe de estos, pero
justo a tiempo llegó Ryo y acabó con él. Él pensó que el lunes necesitaba un mago como él en la capital, pero pensaba que allí alguien utilizaría su fuerza de mala manera, por lo que prometieron no contar a nadie sobre Ryo. Y es que tampoco querían ser enemigos de alguien tan poderoso. Ryo estaba por la ciudad y comienza a sentir un olor conocido, y casualmente Sera estaba en ese lugar. Sera le dice que tenía buen olfato, luego de que Ryo le dijera que olió el aroma a curry. Ella había terminado de comer, pero como estaba Ryo quiso comer a su lado. Ella apenada le pregunta dónde vivía, y se sorprende cuando Ryo le dice que vivía en los dormitorios del gremio, ya que eran para novatos. Después de comer, Ryo le pregunta por qué si era aventurera jamás iba al gremio, y esta le contesta que se debe a que trabajaba fuera de Lune. Era instructora de esgrima de los caballeros de la capital, y le dice que era más fuerte de lo que parece. Lo invita a ver cuánto entrenando con ella, a lo que Ryo acepta rápidamente. Ella le dice que sintió que estaba más relajado, como si hubiese sacado el peso de una batalla anterior. Básicamente Ryo se desquitó con el príncipe, después de haber peleado contra Leonore, que supuestamente es de la misma especie. Ryo cambia la conversación preguntando cómo sabía que usaba espada. Ella le responde que es por su postura, y es que también es una maga que usa espada. Sera se emociona al ver lo rápido que era, y Ryo le contesta que ella también lo es. Sera le dice que entonces iba en serio esta vez, y es que nadie le esquivaba sus ataques en los entrenamientos. Ryo poco después se vio apretado al ser ella tan rápida, y poco después termina rindiéndose ante ella. Sera lo abraza sin pensar al ver lo fuerte que era, y le dice que poco podían seguirle el ritmo, ya que es usuaria de la magia del viento. Ryo le dice que comparado a ella su magia era lenta, pero Sera le dice que igualmente su defensa era muy buena. Ryo le dice que el que le dio ese atuendo le entrenó también, y Sera se sorprende al saber que se trataba del rey de las hadas. Ryo le pregunta cómo lo supo, y ella le responde que se debe a que los elfos son mitad hada. Ese patrón de vestimenta es el de las hadas, y le dice que seguro el rey creyó que era una buena persona como para dárselo. Son interrumpidos por una chica pidiéndole que vaya a ver al señor Alfonso, y como era por trabajo ella se despide. Sera le pidió a esta que acompañara a Ryo hasta su casa, y como ella nunca le pedía eso, esta se tensa. Hugh estaba hablando con la gente de allí, así que le dijo a Ryo que podía llevarlo hasta la ciudad. Le cuenta que Arthur le contó todo y le agradece por salvarlos a todos, aunque como entró sin permiso tenía que hacer un trabajo afuera de Lune. Como no iba a hacer un trabajo tan exigente, Ryo le da las gracias, y este le explica que debe ver a un mercader fuera de Lune. Nils le pide ayuda a Ryo, y es que Avali, su pueblo natal, envió al gremio una misión de rango D, y como él quiere ir, le pide a Ryo que hagan un grupo temporal. Esto ya que Ryo es el único de rango D que conoce. Esto le dice que también se decía que allí vieron esqueletos, algo raro ya que no suelen estar por esa zona. Fueron a pedirle permiso a Hugh, pero este le dice que era peligroso, ya que ya un grupo ha fracasado. Hugh le cuenta que Avali no aceptó ayuda de otros grupos, pero Nils, que era de allí, les dice que algo debió haber pasado. Hugh pensó que no rechazarían a alguien que vivió allí, por lo que más bien les agradece por querer ir. Nils le dice que llegaron muy rápido, y Amon cree que puede ser por su gran entrenamiento. La gente rápidamente reconoció a Nils, y Ryo le dice de broma que le pone feliz saber que no fue exiliado por ellos. Oye, eso es un insulto para mí. Nils los llevó con Bulan, el alcalde de Avali, y ambos se alegran de volver a verse. Bulan le pregunta por sus compañeros, y Nils los presenta a los tres. Este agradeció que alguien que conoce el lugar haya aceptado la misión, y Nils le pregunta por qué no aceptaron la ayuda de otros aventureros. Bulan les explica que esqueletos comenzaron a aparecer de la nada. Además, goblins también estaban cerca del pueblo, y el primer grupo que aceptó la misión fue casi exterminado. El bosque nunca vio tanta sangre desde ese día, por lo que no quería que más grupos tuvieran el mismo destino. Nils entendió que los aventureros seguían a las bestias, en vez de crear un plan primero. Les dice a Ryo y a los demás que el bosque de allí guardaba un secreto, pero les pide tiempo para finalmente contárselos. Nils los llevó a su casa, y sus hermanos les cuentan que este los protegió después de la pérdida de sus padres, para luego convertirse en aventurero. Les cuenta que el primer grupo de aventureros no hicieron caso y entraron al bosque, y ahora esto entendía porque no aceptaban más forasteros. Nils llega y les dice que le dieron permiso para la misión, y que lo primero que harán es ir por los goblins. Les pide que no repitan lo que les dirá, y todos aceptaron no hacerlo. Les cuenta que su pueblo tiene como guardiana una bestia, y Ryo tuvo interés cuando oye eso. Nunca la ha visto, ya que solo el alcalde y una anciana podían, y Ryo se preguntaba qué tan fuerte era para pelear contra ella. Les dice que les presentará a la anciana para que les hable del templo, pero solo podían conocerla al día siguiente. Bulan les muestra donde vieron a los goblins por primera vez, y les dice que les prohibió a los del pueblo acercarse. Encontraron huellas muy cerca del pueblo, por lo que creyeron que tenían una guardia cerca. Ryo se alerta, y dice que siente que unos goblins se estaban acercándose, y Nils se sorprende al ver que pudo sentirlos desde lejos. Efectivamente habían algunos por la zona, y Ryo tuvo el plan de dejar a uno solo que los guíe hasta su guarida. El plan estaba saliendo como planearon, y se encontraron con una cueva con muchos más.
Luego de eso el piso comienza a temblar delante de ellos, por lo que Nils sabe que algo peligroso viene. Resulta que un general como los de la Gran Marea vivía allí, y Nils y Amon se rinden al ver su tamaño. Ryo se da cuenta de esto y usa una cadena de hielo para inmovilizarlo. Terminaron acabando con él y festejaron de lo fácil que había sido. Como fueron capaces de acabar con todos, la anciana fue a verlos. Bulan la presenta como Nasu, la consejera del pueblo. Les pide que vayan con ella, y Ryo pensó que por fin verían a la bestia guardiana. Tenía un amuleto de la diosa de la tierra. Esto les explica que la diosa de la luz y la tierra solían ser de los 7 dioses importantes. Nasu les dice que eso había cambiado y que ahora solo la diosa de la luz era famosa, pero estos adoraban a la diosa de la tierra. Ryo le pregunta si sabía alguna magia de la luz. Nasu le responde que sí, pero que no era igual a la de Eto, quien es sacerdote de la diosa de la luz. Nasu fue a presentárselos a la bestia guardiana y esta amablemente les agradece por venir, aunque Ryo se desanima al ver que no era malvado. Se presenta como Cousin, este nunca antes se había presentado y Nasu se sorprende de que lo haga. Le dice que su raza es pariente de las hadas, por lo que se sintió al gusto al ver el atuendo de Ryo. Ryo le agradece por decirle eso, pero Cousin le dice que él es quien le agradece. Les cuenta a Ryo y a los demás que cerca del templo hay 30 esqueletos y que dentro hay uno más poderoso. Les dice que lo tenía encarcelado dentro y que si acababan con los demás, lo liberará para que también acaben con él. En poco tiempo pudieron contra la mayoría y Eto, que usa magia de luz, pudo contra los últimos. El jefe de todos ellos era enorme y para que ellos no se desanimen, Ryo envuelve sus armas en magia. Envió una señal a Cousin para que lo termine liberando y con ya todo listo comienza la pelea. Ryo hace que este resbale para que Nils y Amon lo ataquen. Aún así este seguía levantándose, pero Ryo presume que creó ese hielo especialmente para él, terminando con Nils dándole el golpe de gracia. Entran al templo y Nasu les dice que faltaba algo. La anterior sacerdotisa le contó que había una gema allí, pero esta se oscureció y terminó estallando. Al parecer este templo fue consumido por un poder oscuro, y que sin la gema ahora el templo estaba desprotegido. En aquella cueva de los goblins había una puerta, y ella creyó que dentro algo le daba poder a las bestias, y quiso sellar el templo y la cueva para que no atraiga más bestias sedientas de poder. Ya habían pasado muchos días desde que se registraron en los dormitorios del gremio, y por contrato ya tenían que conseguir dónde más vivir. Nils y Eto estuvieron planeando comprar una casa, e invitan a Ryo y Amon para que vivan con ellos. Amon aceptó rápidamente, pero Ryo quería pensarlo aún más. Hugh le pide a Bell que vaya a una reunión a la que Phelps no podrá ir, pero Bell pensó que sería una misión molesta. Por otro lado, un hombre luego de ver el entrenamiento de su ejército, creyó que debía mejorar estando alerta. La comandante les avisa que tenían que irse para una reunión importante, y gracias a esta se nos revela que este es el mago infernal de que tanto se habla, y que tanto comparaban con Ryo. En la mañana Ryo y los demás partieron a una nueva misión, y comenzó a recordar su pasado al ver una rosal. Nils se sorprende al ver que Hugh le había dado la misma misión a Ryo, pero a este le molestaba que su grupo se llame Habitación 10. Nils le explica que esa habitación es donde vivían en los dormitorios del gremio, por lo que pensó que era una buena idea. Ryo estaba cansado con solo saber que el viaje de ida y vuelta eran de 9 días, pero Nils le dice que se trataba del festival de Winash, y Ryo, que desde hace mucho que no iba a uno, mejoró su humor. Estaban protegiendo a un comerciante hasta Winash, y este les avisa que el viaje se alargó a más de 10 días. Ryo y Nils, que tenían mucha hambre, quisieron visitar los restaurantes de la zona. En ese lugar cocinaban cosas muy parecidas a su mundo, y Eto, que no había comido algo similar, estaba fascinado. Por otro lado, Jungen le avisa a Inferno que uno de los carruajes tenía un problema, por lo que tenían que esperar para entrar. Él estaba dudoso porque el rey envió a la princesa y comandante Fiona hasta allí, como si quisiera hacer algo sucio aprovechando que ella no estaba. Jungen le dice que era muy hábil y poderosa desde muy joven, por lo que era muy querida en la nación de Debuji. Inferno cree que el rey no quiere que su hija vea su otra faceta, como el acabar con los que se oponen a su reino. Él solo quería proteger a la comandante, por lo que lo demás le daba igual, y solo esperaba saber la verdad. El tercer príncipe y hermano de Fiona le pide perdón por hacerla venir al baile, y le dice que podía descansar si quería. Ella aprovechó esa palabra para irse y acostarse, aunque su sirvienta Mari le pide que se comporte. Ella prefería ser la comandante del ejército y estar en el campo de entrenamiento, por lo que se preguntaba cómo su hermano aguantaba tanto. Mari le dice que ella también era buena en lo suyo, ya que tenía mucho talento. El festival comenzó oficialmente en la mañana, y Ryo notó que Abel estaba en Winash. Nils se impresiona por el atuendo de Abel, y notó que una mujer hermosa estaba a su lado. Eto le explica que se trataba de la princesa de Debuji, y le dice a Nils que no estaba a su alcance. El grupo de Abel también asistió, y Iridia pensó que era una coincidencia encontrarse allí. Con eso Ryo confirmó que ese chico sí era Abel. Iridia les cuenta que Hugh lo hizo su representante mientras él llega. Lin se impresiona por el escudo de aire que había, pero Eto le explica que se trataba de un artefacto de Winash, y eso le interesó a esta. Iridia les dice que seguro es porque muchos nobles asistían, y aunque use mucho maná es para prevenir la guerra. Lin, al ver que estaba Fiona, piensa que su teniente también estaba. Les cuenta que se trataba del mago Inferno. Ryo, al oír este nombre, pensó que debe ser alguien muy genial. Iridia les cuenta que se dice que acabó con 10.000 soldados con su magia de fuego, e incluso podía usar magia de invocación para acabar con ciudades.
así que le recomienda no relacionarse con él, y Ryo entendió que puede ser muy peligroso. Lilia le dice a Ryo que seguro no lo encontrará, pero le desea suerte si sí. 12 segundos después. Inferno se queda sorprendido luego de ver la velocidad de Ryo, pero deja las cosas así ya que tenía mucha hambre. Inferno le dice a Yugen que no le gustaban mucho las multitudes, pero este le responde que si quería comer todo eso debía mezclarse. Abel y el tercer príncipe se encuentran, y este último le dice que le hizo recordar a un viejo conocido. Abel le dice que pudo ver que la princesa Fiona estaba en el festival, por lo que se preguntaba si su teniente también estará. Abel le hace ver que sabía que Inferno realmente se llamaba Oscar, pero el príncipe por alguna razón le responde neutralmente para no aceptar si estaba. De nuevo Fiona se desploma a no estar acostumbrada a ser la princesa perfecta, pero Mari le aconseja acostumbrarse ya que nació siéndolo. Luego de eso llegan Inferno y Yugen, quien estaba igual de cansado. Yugen les cuenta que estuvo a punto de chocarse con un chico, pero Inferno les dice que aquel chico fue incluso más rápido. Al parecer Fiona fue la aprendiz de Inferno, aunque por su título este le pide que no le llame maestro. El festival tenía otro juego para los que visitaban Winash, y Abel se ríe al ver que Nils era igual de relajado que él en el pasado, y obvio la oportunidad para pedirle a Abel que pruebe dando en el blanco con el arco. Y aunque el espadachín no quiso quedar mal con ellos, pero sorprendió a todos con su primer intento. Luego de eso llega su grupo, y Lilia le dice que ahora que estaba libre podía ayudarlos. Por otro lado, Sera fue a la biblioteca esperando verse con Ryo, pero aunque lo buscó por todos lados no lo encontraba. Después de mucho visita el gremio, y Ninia le dice que desde hace mucho que no la veía. Sera le pregunta dónde estaba Ryo, ya que encontró información que le estaba buscando. Nina le dice que estaba trabajando en una misión de muchos días, por lo que ella se desanima al oír eso. Al parecer otro grupo de Lune también fue enviado allí, y esto se impresiona que Sasha, una sanadora, esté con Dan, un aventurero terco. Fiona y los demás veían la carrera que los aventureros tenían, pero Inferno creía que sería más divertido si usaban magia. Fiona encantada sugiere que vendan crepas también en su nación, pero Inferno le dice que no podía permitir que su ejército coma algo tan calórico. Ni y Simón participaban en la carrera también, peleando contra Dani y su otro miembro del equipo. Sin embargo, estos no dejaban de romper los remos, por lo que sus botes no podían avanzar. Al final esa carrera era para entretener en el festival, y como ellos emocionaron al público ganaron el premio. Hugh notó que ellos estaban allí y les pregunta si estaban interesados, y Ryo al ver un barco gigante le dice que sí. Hugh le cuenta que este utilizaba cristales mágicos para moverse, y por lo caro que ese era uno de muy pocos. Esto no podía ayudar mucho al ser solo un sanador, por lo que quiso comprar una ballesta para ayudar en batalla. El encargado le mostró algo mejor, y esto quedó impresionado con lo rápido que era cada tiro. Para que el festival termine faltaba muy poco, y unos sujetos al parecer planeaban aprovechar que Hugh se fue. En la última fiesta Abel tuvo que representar a Lune otra vez. El príncipe le terminó presentando a Fiona, y esta se comporta como tal para no recibir quejas. Abel tenía tensión al no tener una espada, pero confiaba en el escudo del palacio. Poco después un guardia informa que el escudo estaba fallando, para después ser atacados por alguien. El anime toma por un momento la vista de un chico pelirrojo, y se nos muestra como siempre su maestro era amable con él. A pesar de que no era muy fuerte quiso ayudarlo, pero cuando se cansa elogia a este por siempre hacer eso con facilidad. Aunque este le dice que se debe a la constancia, vuelve a casa con su padre, y este le avisa que su madre le esperaba con la comida. Fue con ella, y quiso ayudarla encendiendo la chimenea, mostrándonos que se trataba de Oscar, o también llamado Inferno. Oscar queda impresionado por las espadas que crearon, y cuando llega su padre el maestro le dice que era bueno con el fuego. El maestro le pide permiso al padre de Oscar para darle una de esas espadas, y es que quería darle una como regalo por su siguiente cumpleaños. Oscar no podía creer que su maestro le diera algo así, y le agradece con una sonrisa en la cara. Los del pueblo cazaron juntos a un gran jabalí, y adularon a Oscar por haberlos ayudado. Todos se reunieron felices ya que todo salió bien. Mientras tanto, su padre hablaba con otro sujeto de que unos bandidos estaban molestando al pueblo. Este cree por la información que tiene que atacarán en unos días, y que eran más de 50. Sna, el padre de Oscar, creyó que no podrían escapar incluso si se lo propusieran, y además no tenían a dónde más ir. Lo único que podían hacer era defenderse contra los bandidos, por lo que hacían guardia cada día. Cierto día los bandidos llegan, pero estos ya estaban preparados. Aunque eso no detuvo el avance de los bandidos, Sna le pidió a Oscar que se reúna con su amigo, ya que sabía que pronto entrarían de alguna manera. El amigo de Sna estaba protegiendo a su mujer,
y dentro también estaba Oscar y su madre. La lucha comienza cuando uno de estos entra por el muro y les abre a todos. El amigo de Sna, a pesar de tener miedo, se quedó a protegerlos. Aún así pierde ante tantos de ellos. Aquel que abrió las puertas ahora estaba allí, y la madre de Oscar no tuvo opción que defenderlos. Sin embargo, tuvo el mismo destino que el amigo de Sna. Oscar se enoja y usó su magia contra él. Sin embargo, no era tan poderoso como para hacerle daño. También trató de usar su espada, pero era muy débil como para atravesarlo. En eso llega Sna y se encuentra con su esposa sin vida en el suelo, y el bandido inteligentemente usa su ira para guiarlo a una trampa. Oscar se inmoviliza luego de ver a sus padres en el suelo. Uno de los bandidos llamado Poche llamó a Boscona y le dice que tenían que irse, y es que una gran cantidad de lobos comenzó a llegar. El maestro llega y se encuentra con esa escena, pero estaba aliviado de que Oscar siguiera con vida. Llorando le dice que ya no tenía padres, y le pregunta para qué seguir viviendo. Aún así le pide que lo haga, ya que si no el sacrificio de su padre sería en vano. Los lobos olieron el líquido rojo que sale del cuerpo proveniente de allí, y su maestro al no ver otra opción le pide a Oscar que se vaya al río. Distrajo a los lobos mientras Oscar huía, aunque dos lobos lo siguieron al verlo correr. Termina cayéndose al río luego de ser casi atacado por uno. Luego de varias horas despierta en un lugar desconocido. Un anciano le explica que lo encontraron en la orilla del río y se presenta como Luke. Le dice que con ver su cara se da cuenta de que lo había pasado mal, y Oscar no pudo hacer más nada que llorar de la impotencia. Luke le cuenta que el cabello rojo significaba que el dios del fuego le dio su bendición, y creyó que su encuentro era cosa del destino. Oscar le pide asilo en la mansión, y con gusto le dice que lo convertirá en un hombre de bien. Oscar aprovechó para pedirle aprender a manejar la espada, y es que quería volverse fuerte. Años después la mansión donde vivía es incendiada, y ve que unos bandidos eran los causantes de esto. Quiso vengar a Luke, pero es atravesado por la espada de uno de ellos. Gracias al bandido Poche, Oscar descubre que era Boscona, el mismo de la otra vez, y se van luego de oír a los guardias de la zona. Oscar quiso ir por ello a pesar de estar mal herido. Su color de pelo se vuelve blanco, y no dejaba de repetir los nombres de quienes volvieron su vida a un infierno. Volvemos unos minutos antes de que el escudo dejara de funcionar, con Abel reunido con el dueño de la mansión en la que estaba. Le cuenta que es una sala insonorizada, ya que es donde tiene sus reuniones importantes. Le dice que estuvo hablando con Hugh, ya que quería crear cursos para aventureros en Wisnash. Él quería que Hugh le diera material para el aprendizaje de estos, y así crear instructores de la misma talla que Lune. Él quería enviar a Lune personas para que aprendan lo que saben, y así replicarlo en Wisnash. Él creía que por el éxito y la popularidad de los aventureros de Lune, más naciones debían tener algo igual. Por su lado, Inferno no quería comer al no saber cómo estaba la princesa, pero Mary le dice que estaba segura gracias al escudo de la mansión. Yugen le pregunta por qué sobreprotege a la princesa, pero antes de que respondiera, se nos muestra cuando el escudo de la mansión deja de funcionar. Fiona al ver a su hermano Conrad herido fue a curarlo, aunque le pide que se detenga y que busque un lugar para huir. Ella notó que cerca de la mansión había un lugar seguro, por lo que le pide que tome fuerza para llegar hasta ese lugar. Llegaron hasta allí y notaron que hombres encapuchados eran los causantes de todo. Le pidió a Fiona que avise a sus guardias para que ayuden. Ella podía hacerlo, sin embargo eso revelaría su posición actual. Por orden de Conrad ella tuvo que hacerlo, y con esa señal el Inferno se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella le dice confiada que su maestro vendrá por ellos, y él no podía creer que estuviese hablando de Oscar. Aquellos hombres gritaron que allí estaban, por lo que Conrad supo que ellos eran sus objetivos. Le ordena a Fiona eliminarlos a todos, y ella aceptó hacerlo. Conrad y ella trataron de acabar con todos los posibles, pero en un momento comienza a escuchar que recitaban una magia poderosa, así que le pide a Fiona que invoque una barrera. Pudo invocarla a tiempo, pero se termina acabando sin magia. Inferno llega. Mary se preguntaba si le había pasado algo a Fiona, pero molesto le dice que eso no pasaría. Fiona se da cuenta de que algo pasaba debajo de Conrad, y para salvarlo ella cae en la trampa. Usó una barrera, pero esta no fue suficientemente buena como para no salir herida, e Inferno creyó que otra vez había perdido a un ser querido. Por otro lado, Nis y los demás esperaban a Ryo para comer con él, pero se da cuenta de que algo malo estaba pasando en la mansión. Por la explosión fue enviada hasta la playa, y Nils, viéndola caer, la atrapa a tiempo. Algunos encapuchados quisieron verificar que ella estuviera con San Pedro, pero Amon y Eto se encargaron fácilmente de ellos. Nils les cuenta que Fiona seguía con vida, por lo que Eto pensó que lo mejor era llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, en eso llega Inferno, creándose así un gran malentendido. Abel no podía creer que hayan pasado tantas cosas en tan poco tiempo, y justo en eso aparece Conrad con los demás. Ryo sabía que todavía no inventaban los fuegos artificiales, por lo que se preguntaba qué estaba pasando en la mansión. Unos chicos como los que peleó junto a Abel tropiezan con él, por lo que supo que algo raro estaba pasando. Inferno les vuelve a decir enojados que le quiten su mano de encima, pero Amon y ellos pensaban que él era de los malos. Ellos no saben nada sobre Inferno, así que pensaron lo peor. Inferno usó magia de fuego, pero Eto creó una barrera para protegerlos a todos. Sin embargo, la magia también es energía vital,
así que esto fue fatal para él. Volvió a usarla, pero de lo débil que estaba sí les hace daño, y esto se desmaya al no poder más. Inferno quiso acabar con ellos de una vez por todas, pero en eso llega Ryo, y este se impresiona al ver herido a sus mejores amigos. Él pensó que para llevarse a Fiona primero debía acabar con Ryo, comenzando así una épica pelea. Nanda. ¿Mo終わりか? Ryo esta vez ataca al ver que no había de otra, pero al igual que el Inferno pudo contra sus ataques. Crea un tornado inmenso de fuego para acabar con Ryo. Sin embargo, este crea un escudo de agua en él. Por fin vemos que usa de nuevo la espada de agua, pero Inferno usa algo similar para contrarrestarla. Este se enoja al ver que Ryo seguía de pie, y Ryo estaba enojado por lo que les hizo a sus amigos. Justo en eso llega Bell y les pide que se detengan, pero Ryo le pide que no se meta si no quiere salir herido. Aún así, Bell le pide un momento, y le dice a Inferno que sabe que se llama Oscar, teniente del imperio de Debuji. Se presenta luego de que Inferno le preguntara quién es, y termina con que Ryo y los demás no son sus enemigos. Le dice que sabe que debe estar preocupado por la princesa, pero que ellos solo son aventureros de Lune. A pesar de que todo estaba aclarado, Ryo seguía enojado, y le dice que si quería a la princesa se la podía dar congelada. Eso obviamente hace enojar a Inferno, quien usa un ataque de lluvia de fuego contra él, pero Ryo usó el agua del suelo para detener su ataque, y creó una lluvia artificial para tener ventaja. Abel le avisa que si acaba con él sería una declaración de guerra, y que Lune se vería afectado por ello. Abel le dice a Inferno que Conrad lo mandó a proteger a la princesa, y que él mientras debería investigar el ataque a la mansión. Ryo le pregunta a Abel si guardaría su espada si le hicieran algo a Ariria, pero este responde que sí, y es que ella no querría una guerra. Abel le dice que no le importaba si fuese lastimado, con tal de que no inicie una guerra. Después de unos minutos, Ryo se calma y le pide que protejan a la princesa. Se pone a pensar en el día en que lo conoció y sonríe después de hacerlo. Esto se emociona al saber que Ariria lo había curado, y es que ella, al igual que él, usaba magia de la diosa de la luz. En eso llega Abel y Ryo le pregunta por qué estaba cansado, a lo que este le responde que era por su culpa. Abel le dice que le explicó a todos lo que pasó, e incluso Inferno se disculpó por la confusión. Ryo no veía a Inferno como alguien que se disculpara, y Abel le dice que casi por su culpa inició la guerra. Ryo le pregunta por qué no estaba en el patio cerca de la princesa, pero Abel le contesta que estaba hablando con el dueño de la mansión. Abel les cuenta que la princesa quería agradecerle por haberla salvado de la caída, y estos se contentan al escuchar eso. Aún así le dice a Ryo que él no será compensado por nada, pero este le dice que no le importaba, y que solo estaba molesto con Inferno. Mientras tanto, Sera se preguntaba cuándo volverá Ryo de su misión, y no entendía por qué su corazón estaba inquieto. Se preguntaba por qué le pasaba esto, y llora luego de llegar al restaurante y verlo en ese lugar. Al fin le muestra el archivo prohibido que le había encontrado, el cual vemos que él quiere saber sobre la alquimia, y además sobre el eclipse, ya que este atrae a la gran marea de bestias. Ryo se disculpa con ella por haberla hecho esperar tanto tiempo, pero esta se hace la fuerte, y le pide que no se preocupe. Ryo trató de copiar todo en su hoja, pero esta le dice que no podía transcribirlo, ya que estaba escrito en piel de oveja. Ryo se sorprende al saber que había un hechizo para pasar el texto con la voz a otro libro. Sera le dice que por su oración es obvio que no lo sabía, y que a pesar de que parecía saberlo todo, le faltaba mucho. Ryo le pregunta cómo podía estar tantos días en la biblioteca, pero esta le responde que como trabajaba para el reino no tenía que pagar. Le dice que el señor de Lune también le dio un permiso similar a él, y Ryo le agradece por haber pensado en él. Sera además quiso que Ryo conociera a un transcriptor, ya que este podía mostrarle cómo hacer el hechizo. Ryo se preguntaba cuántos años tenía Sera, luego de que esta le dijera que llevaba mucho desde que salió del bosque de los elfos. Sera lo notó, y le dice que tenía más de 200 años, y Ryo le dice que no creía que siguiera tan bella con esa edad, y esta se avergüenza por ello. Justo donde iban sale Abel, y les pregunta cómo se conocían, a lo que Ryo le responde que Sera era como su maestra. Después de que Abel se va, Sera le pide que no sea tan formal con ella, y que se lo decía luego de ver cómo se llevaba con Abel. Le pide que sea tan amistoso como hacía con Abel, y que además la llame por su nombre desde ahora. Ryo fue con Abel por la promesa que le hizo, de pagarle una semana de comida, pero Abel, preocupado, finge no haberse olvidado de eso. Ryo entonces le dice que mejor le haga un favor, y es que le quedaba poco para dejar los dormitorios del gremio. Quería una casa con jardín para practicar alquimia, por lo que le pide a Abel que le consiga una. Ambos siguen teniendo el dinero de los cristales que vendieron, así que quería una casa grande y lujosa. Fueron con un vendedor de propiedades, pero este le dice que no podía vender mansiones a alguien que no era noble. Aún así tenía una casa con las condiciones que Ryo quería. Este estaba fuera de la ciudad pero cumplía con un gran jardín, y Ryo se emociona luego de verla por dentro. Al parecer Mikael le estuvo esperando que Ryo peleara contra Inferno, aunque dice que todavía quedaban más eventos importantes. Pensó que era totalmente lo contrario a lo que él quería en el principio, pero esperaba que siga con vida para más buenas experiencias, terminando así con esta primera temporada del anime. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.
Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.